Todos hemos escuchado su historia, pero hay algo que casi nadie dice. Hay personas que aseguran haberla escuchado y algunos no volvieron a ser los mismos. Esta noche te voy a contar 5 historias que nadie ha podido explicar. 5 relatos de personas que aseguran haber estado frente a algo que no debería existir. Y tú decidirás si es solo una leyenda o algo más. Esto no es algo que me contaron, esto me pasó a mí. Y desde esa noche ya no vuelvo a acercarme a ese lugar. Era de madrugada, no sé exactamente la hora, pero ya todo estaba en silencio. Solo se escuchaba el viento y el agua del río. Siempre me gustaba caminar por ahí. Era tranquilo, no pasaba nadie. Esa noche todo se sentía normal, hasta que la escuché. Al principio pensé que era una mujer, un llanto suave, como si alguien estuviera sufriendo. Me detuve, escuché mejor. Era un llanto, pero no sonaba normal. Sonaba largo, arrastrado, como si viniera de muy lejos, y al mismo tiempo muy cerca. Miré hacia el río, oscuro, completamente oscuro. No había nadie. El llanto seguía. Y fue ahí cuando hice algo que no debía haber hecho. Caminé hacia el sonido. Cada paso que daba, el llanto cambiaba de lugar. A veces parecía estar frente a mí, y luego, detrás. Me detuve. Sentí algo raro en el pecho, pero ya era tarde. El llanto se volvió más fuerte, más claro, más cercano, y entonces lo escuché. Se me heló el cuerpo. No podía moverme, porque esa voz ya no sonaba lejos. Estaba justo detrás de mí. No volteé. No pude. El llanto se detuvo. Silencio total. Y en ese silencio sentí algo. Respirando. Detrás de mí. Cerré los ojos. Cuando por fin me moví, corrí. No miré atrás. Al día siguiente, volví al lugar. Y fue cuando lo vi. En la orilla del río. Había huellas, descalzas, pero no iban hacia el agua, salían de ella. Y desde ese día ya no vuelvo a caminar de noche. Lo más extraño es que no todos la escuchan en el mismo lugar. La siguiente historia ocurrió dentro de una casa. Esta historia le pasó a una niña que nunca volvió a ser la misma. Todo empezó una noche normal. No había nada raro. La familia ya estaba dormida y la casa estaba en completo silencio. La niña estaba en su cuarto, despierta. No podía dormir. Y fue entonces cuando lo escuchó. Como si viniera de afuera. Pensó que era alguien en la calle, tal vez una mujer. Se levantó, se acercó a la ventana, pero antes de asomarse, escuchó la voz de su mamá desde el cuarto. No te asomes. Si escuchas eso, no mires afuera. La niña se quedó quieta. El llanto seguía, más claro ahora, más cercano. La niña no entendía, pero la curiosidad pudo más. Se asomó, y lo que vio no lo pudo explicar. En la calle no había nadie, pero el llanto ya no venía de afuera, venía de atrás, dentro de la casa. La niña se volteó lentamente. El pasillo estaba oscuro, silencio total. El llanto se detuvo, y entonces escuchó un susurro, muy cerca. La niña gritó. Los padres corrieron al cuarto, pero cuando entraron, la niña estaba sentada en la cama, mirando hacia la puerta, sin moverse, sin parpadear, sin decir una sola palabra. Intentaron hablarle, moverla, reaccionarla, pero no respondió.
Y desde esa noche, la niña nunca volvió a hablar. Y lo más inquietante es que, según sus padres, esa noche nadie más escuchó nada. Pero no todos los encuentros ocurren en silencio. Algunos suceden cuando estás completamente solo, en medio de la nada. Esta historia ocurrió en una carretera, de madrugada, cuando no hay nadie más, y el camino parece no tener fin. Un hombre manejaba solo. Regresaba de trabajar. Era tarde, demasiado tarde. La carretera estaba completamente vacía, sin luces, sin casas, sin señal, solo el sonido del motor y el viento golpeando el parabrisas. Todo parecía normal, hasta que la vio. A lo lejos, en medio de la carretera, había una mujer, vestida de blanco. No se movía. Estaba parada, justo en medio del camino. El hombre bajó la velocidad. Pensó que tal vez necesitaba ayuda, que alguien la había dejado ahí, o que había pasado algo. Miró a su alrededor. No había ningún coche, nadie más, solo ella. Se acercó lentamente, pero mientras más avanzaba, algo no se sentía bien. La mujer no hacía ningún gesto, no levantaba la mano, no caminaba, solo estaba ahí, inmóvil. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la mujer levantó la cabeza, y fue ahí, cuando el hombre sintió un frío recorrerle todo el cuerpo, porque su rostro no se veía, estaba cubierto, como si no tuviera cara. El hombre frenó de golpe. Su respiración se volvió pesada. No sabía qué hacer. Por un momento, pensó en bajar del coche, pero algo dentro de él le gritaba que no lo hiciera, que se fuera, que no se acercara más. Entonces, decidió avanzar, pasar de largo, no mirar, no detenerse. Aceleró y cruzó junto a ella. Por un segundo, todo quedó en silencio. Ni el viento, ni el motor, nada, como si el mundo se hubiera detenido. Y justo cuando pensó que todo había pasado, lo escuchó desde el asiento de atrás, un llanto, lento, arrastrado, imposible de confundir. El hombre se quedó congelado. No quería voltear, no podía. El sonido estaba dentro del coche, justo detrás de él. Su corazón comenzó a latir con fuerza, sus manos temblaban sobre el volante, y entonces una voz, muy cerca de su oído, susurrando. El hombre gritó, pisó el acelerador. El coche se descontroló por un segundo, pero no se detuvo. No miró atrás, no quiso saber. Manejaba sin pensar. Solo quería salir de ahí, solo quería alejarse. Después de varios minutos, el llanto desapareció. La voz ya no estaba, y todo volvió a la normalidad, o al menos eso parecía. Esa noche llegó a su casa, no durmió, no pudo. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba lo mismo. Días después, decidió revisar su coche. No sabía por qué, pero algo le decía que no estaba solo esa noche. Y fue cuando lo encontró, en el asiento trasero, marcado sobre el polvo. Había algo, una huella, pequeña, como la de una mano, pero no era de un niño. Era más larga, más delgada, y tenía demasiados dedos. Desde ese día, el hombre dejó de manejar de noche. Pero lo más inquietante es que asegura que a veces, cuando el coche está en silencio, todavía puede escucharla. Pero no todos los encuentros ocurren en silencio. Algunos suceden cuando estás completamente solo, en medio de la nada. Esta historia no ocurrió en un río, ni en una casa, ni en la carretera. Ocurrió en pleno día, en una ciudad, con gente alrededor, y aún así, nadie más lo escuchó. Un joven trabajaba como repartidor. Pasaba horas recorriendo calles.
entrando y saliendo de edificios, subiendo y bajando escaleras. Ese día tenía que entregar un paquete en un conjunto de departamentos antiguos. Eran edificios viejos, de esos donde los pasillos hacen eco, y la luz parece no llegar del todo. Entró, subió al segundo piso, buscó el número del departamento, y justo cuando estaba por tocar la puerta, lo escuchó. Un llanto, muy bajo, como si viniera de algún lugar cercano. Se quedó quieto. Pensó que tal vez era un bebé. Miró a su alrededor. No había nadie. El pasillo estaba vacío. El llanto seguía, lento, arrastrado, y cada vez más claro. Sacó su teléfono. No por miedo, sino por curiosidad. Quería grabarlo. Acercó el celular al pasillo y presionó grabar. El sonido quedó registrado. Se escuchaba perfectamente. Ese llanto, que no era de un niño, no era de una mujer, era algo distinto. Pero en ese momento no lo entendió. Terminó la entrega, salió del edificio y siguió con su día. Todo parecía normal, hasta que llegó la noche. Estaba en su casa, solo, y recordó la grabación. Quiso escucharla otra vez, para comprobar si realmente había sido tan extraño. Abrió el audio, subió el volumen, y se escuchó el llanto, más claro que antes, más cercano, como si estuviera dentro de la habitación. El joven frunció el ceño, se quedó escuchando, y entonces algo cambió. El llanto se detuvo, y en su lugar se escuchó una voz, muy baja, muy lenta, diciendo: El joven dejó caer el teléfono. Se quedó helado, porque esa parte no la había escuchado en el edificio. Esa voz no estaba antes. Volvió a reproducir el audio. Otra vez, el llanto. Y luego la voz, pero esta vez había algo más. Un sonido al final, muy leve, como un susurro, diciendo su nombre. El joven dejó de respirar por un segundo. Miró a su alrededor. Todo estaba en silencio. Nadie más en la casa. Nadie más en el cuarto. Solo él. Y su teléfono. Desde ese día, el joven borró la grabación. Nunca volvió a escucharla. Nunca volvió a hablar del tema. Pero asegura que algunas noches, cuando todo está en silencio, su celular se reproduce solo. Después de todo esto, hay algo que casi nadie sabe. No todos los encuentros con la Llorona terminan cuando el sonido desaparece. Algunos apenas comienzan ahí. Esta historia es diferente porque no ocurrió en un lugar específico, ni en una casa, ni en la calle. Ocurrió a una persona que escuchó lo mismo que tú estás escuchando ahora. Una noche, alguien decidió investigar sobre la Llorona. Leyó historias, escuchó relatos, como este. Pensó que todo era solo una leyenda, hasta que pasó algo. Esa misma noche, cuando todo estaba en silencio, escuchó un llanto, muy leve, muy distante. Pensó que era su imaginación, que había sido por lo que acababa de escuchar. Pero el sonido volvió, más claro, más cercano. El corazón le empezó a latir más rápido. Miró a su alrededor. Todo estaba en silencio. No había nadie. El llanto continuó, y entonces recordó algo. Algo que había escuchado antes. Si la escuchas lejos, está cerca. Se quedó completamente quieto, sin moverse, sin hacer ruido. El sonido se detuvo, por completo. Silencio total. Y en ese silencio escuchó una voz, muy cerca, demasiado cerca, diciendo: La persona no respondió, no se movió, no volteó, pero desde esa noche, asegura,
que cada vez que escucha historias como esta, el sonido vuelve. Y ahora que tú lo escuchaste en estas historias, solo queda una pregunta. ¿También la escuchaste?